Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segmento de webinars de Hablemos sobre Educación Médica. Hoy con un webinar muy especial en donde daremos la presentación oficial de nuestros lineamientos de simulación clínica y ECOE. Este webinar titulado Simulación y ECOE en Colombia, nuevos lineamientos para transformar la educación médica, estará acompañado por dos expertos en el campo de la simulación, el doctor John Jairo Botelo y el doctor Wilson Vélez. Con este espacio de socialización de los lineamientos, esperamos no solamente darlos a conocer, sino también motivarlos a ustedes a implementarlos en cada una de sus facultades. Para dar inicio, doy la bienvenida a nuestro experto, el doctor John Jairo Botelo Jaimes. El doctor Botelo es médico, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo y especialista en gerencia de servicios de salud. Posee una maestría en educación con énfasis en docencia, un máster en ecocardiografía clínica y actualmente es doctor en diversidad. Se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Remington en Medellín y actualmente es el presidente del Comité Nacional de Simulación Clínica de ASCOFAME. Doctor Botelo, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora Adriana Marcelo, doctor Wilson, también un saludo especial a todas y todos. Vamos a contarles entonces cómo hicimos los lineamientos y adicionalmente a eso, cuáles son los puntos clave de estos lineamientos para la implementación de la simulación clínica en Colombia. Es importante tener en cuenta que para nosotros, para SCOFAME y todas sus facultades de medicina y las facultades de la Asociación Colombiana de Facultades de Salud, es importante porque es un hito en la consolidación de esas recomendaciones de la simulación clínica como estrategia, herramienta de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a ir contándoles un poquito acerca de esto. Muy bien. Vamos a ver estos 4 puntos grandes de esta presentación. La primera es la participación nacional, la segunda es la metodología que se ha empleado, la estructura y el documento con las recomendaciones clave. En la participación es importante que quisimos darle una legitimidad y un carácter colectivo a la construcción de esos lineamientos. Ya vamos a contarles el detalle. Y lo otro es que la metodología que empleamos fue una metodología que no solamente fue con una metodología sencilla de consenso, sino adicionalmente a eso le introducimos un scoping review y una técnica de rejilla que previamente se hizo al scoping. Luego de eso, tomamos 4 ejes que eran fundamentales y que eran críticos en el tema de simulación y en la educación basada en simulación clínica. Y la cuarta son esas recomendaciones que son algunos principios generales, inicialmente como lo quisimos hacer, para que se empiece a implementar en Colombia y incluso en algunas partes de Latinoamérica. Ascofam entonces con ese liderazgo de la transformación de educación médica que ha tenido desde hace décadas, pues lo que ha intentado hacer es, como lo he dicho, responder a esas necesidades a nivel de Colombia y una necesidad urgente de contar algunos lineamientos. Sabemos que hay diferentes escuelas en simulación clínica, pero que finalmente cuando vamos a hacer la inserción curricular, cuando vamos a mirar cuáles son esos perfiles y competencias, cómo hacemos la evaluación y cómo mejoramos la calidad de la enseñanza y el aprendizaje con simulación clínica, pues efectivamente íbamos a tener esas dificultades que queremos solucionar con estos lineamientos. Adicionalmente a eso, tenemos 70 expertos nacionales, de más de 70 expertos nacionales de todas las regiones del país. Ascofame inicialmente tiene 6 regiones. Esas regiones han ido consolidándose con la representación de 2 representantes en el Comité Nacional de Simulación Clínica, pero adicionalmente a eso, en los diferentes eventos que les contamos ahora, lo que quisimos fue darles participación incluso a universidades de facultades que tienen facultades de salud. Adicionalmente, tenemos todas las regiones representadas
y 4 sectores clave que participamos. No solamente las universidades, sino las asociaciones, expertos nacionales en simulación clínica, pero también algunos expertos internacionales de varios países que son referentes en simulación clínica. Los actores que participaron, entonces ya dijimos que son las instituciones de todas las regiones del país, organizaciones profesionales como asociaciones y sociedades de simulación clínica, y el Comité Nacional de Simulación Clínica, que fue articulador fundamental para poder garantizar la representatividad y la legitimidad del proceso. Aquí es claro que Ascofame básicamente lo que está haciendo es siendo un integrador, no somos ni pretendemos llevarnos todos los créditos ni el protagonismo. Aquí todas las facultades de salud asociadas, las 57 facultades de salud de medicina de la universidad, la Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud y la Sociedad Colombiana de Simulación Clínica, de Educación Basada en Simulación Clínica, son importantes también para la generación de este documento. Y también hacen parte del proceso del comité. Las etapas de este Las etapas de estos lineamientos empezamos desde el año pasado en Pereira con el encuentro de planeación de estrategia emergente que se hizo en la ciudad de Pereira, en la Universidad Visión de las Américas, en donde se identificaron qué era lo que el comité quería hacer y salieron 3 recomendaciones importantes. La primera son los lineamientos. Esa es la razón por la cual estamos acá, ya entregando ese producto que, como se los vamos a contar al final, ya tiene está en formato de libro con ISBN, que próximamente va a tener un DOI, pero que eso pues ya luego se lo socializaremos. O sea, ya el libro es un libro que se va a tener de difusión para que todas las universidades lo tengan. Y adicionalmente a eso, Ascofame va a ir haciendo algunas actividades entre este y el otro año para socializarlo más en detalle en algunas de las regiones. Luego de eso se hizo una revisión de la literatura, definimos la metodología y los frentes de trabajo en conjunto con todos los miembros del comité y adicionalmente a eso las sociedades de simulación clínica. Se hizo un primer encuentro nacional para el diseño de los lineamientos. Estuvimos en la Universidad IA en Medellín en octubre del año pasado y ahí empezamos a trabajar con expertos nacionales e internacionales y posteriormente se hizo la técnica de rejilla, que es una técnica que, como lo describimos en el documento, es una técnica rigurosa metodológicamente para el diseño de consensos y de estos estándares que estamos dando y lineamientos. Posteriormente, aparte de eso, quisimos darle un poco más de rigurosidad e hicimos un scoping review para poder fundamentar eso que surgió en los lineamientos en ese encuentro que se hizo en Medellín y posteriormente se hizo la revisión por expertos. Entonces aquí quiero simplemente decir que estos lineamientos han sido consolidados desde el punto de vista metodológico con toda la rigurosidad. No hicimos un consenso solamente desde el primer encuentro, o sea, incluso podíamos hacerlo solo con la revisión de la literatura. Quisimos hacer un encuentro, luego hicimos un scoping y luego lo hicimos revisar por expertos nacionales e internacionales para poder tener ese filtro que se requiere para este tipo de cosas. Se hicieron grupos temáticos, esos grupos temáticos especializados por cada uno de esos 4 ejes fundamentales que se habían planteado desde el principio, y eso permitió un intercambio directo de no solamente las experiencias, sino de esa construcción teórica y esa construcción colectiva que se iba haciendo de esas experiencias que fueron fundamentadas en la narrativa, en la teoría, en la epistemología y demás, y esto hizo que se hicieran unas propuestas específicas en cada una de las áreas específicas. La técnica de rejilla básicamente lo que buscaba era una metodología estructurada, democrática para lograr consensos, y esto nos permitió sistematizar opiniones y experiencias de más de 70 expertos que participaron en esos lineamientos en Medellín
y que a partir de ahí fueran escuchados cada una de o sus experiencias o de la formación específica que tuvieran. Luego de eso, como lo expliqué, hicimos un scoping review. Ese scoping buscaba precisamente esos estándares y se identificaron 4.470 estudios que fueron identificados inicialmente. Luego de eso, al final, luego de esa revisión de expertos, porque precisamente hicimos una revisión con unos expertos nacionales e internacionales, se filtraron 48 estudios que eran ya la base de todas esas recomendaciones que estábamos mirando, y se hizo una validación luego con expertos nacionales e internacionales, como previamente lo he manifestado. Estas son las personas que estuvieron como revisores, miembros del Comité Nacional de Simulación Clínica. También adicionalmente a eso nos acompañó el doctor Jason López, quien es uno de los coordinadores de COE. Y aparte de eso nos acompañaron revisando a nivel internacional personas de Chile, de España y de México reconocidos por las universidades y específicamente por la UNAM. Al final se hizo la estructura. Teníamos cuatro temas grandes que eran las prioridades para la junta directiva, para el equipo directivo y para el comité. El primero eran los estándares de calidad, o sea, cuáles eran los criterios fundamentales para poder garantizar la excelencia. Dos, cómo hacíamos esa inserción, esa integración sistemática de los programas académicos que se basan en simulación. Tres, la evaluación, cómo podamos tener métodos y herramientas de valoración precisamente para ayudar al estudiante a conocer su brecha de rendimiento, su rendimiento, poder mejorar y llegar a esa brecha de rendimiento, superar esa brecha de rendimiento. Y el cuarto eran los perfiles de los profesores en simulación clínica, cuáles eran las competencias y la formación que debían tener los profesores en simulación clínica. Estos componentes de cada uno de los ejes, lo que buscaba y lo que se hizo fue básicamente tener un fundamento teórico. Se hizo una base conceptual y científica que sustentaba cada una de las recomendaciones y se basó en la evidencia internacional, o sea, todos los artículos que hicimos, pero también en la experiencia nacional de todas las personas que participaron en el encuentro de Medellín, en la revisión posterior y en la evaluación o revisor final con los expertos nacionales e internacionales. Se hicieron unas recomendaciones prácticas que eran orientadas específicamente a, a la implementación en diferentes contextos institucionales, y al final el documento muestra unas tablas resúmenes que son las síntesis organizadas que puede hacer que se facilite la consulta y la aplicación de esos lineamientos. Entonces, en el eje 1, ya precisamente para poder ir conversando sobre los estándares como tal, hablan de los criterios fundamentales de calidad que se deben cumplir para garantizar una efectividad educativa basada en simulación clínica. Y en este caso hablamos de poder adoptar las guías internacionales para poder garantizar la calidad y la efectividad, poder hacer una integración de los principios educativos y de las mejores prácticas clínicas como un diseño pedagógico riguroso, o sea que la simulación clínica no es solamente didáctica, sino la simulación clínica también es pedagogía y también es currículo, y de esa forma poder empezar a integrarlo. La modalidad adecuada, seleccionar siempre un método, fidelidad y público según las necesidades formativas. No puede ser para todos lo mismo y hay que hacer una selección específica de acuerdo al contexto y de acuerdo a los objetivos que se tengan específicamente para el área o para el escenario. La preparación del estudiante, no llegar al escenario de simulación, sino incluir un pre-briefing bien diseñado y un briefing que nos ayude a reducir la ansiedad, que el estudiante tenga una conciencia contextuada y situada de la situación, y sobre todo también para esa fidelidad cognitiva, y de esa forma poder ayudarnos a que el escenario de simulación nos ayude a que sea un escenario estimulante y que pueda ayudarnos al aprendizaje. Uno es el escenario estructurado, básicamente para
diseñar objetivos claros, el contexto realista de retroalimentación y un debriefing efectivo que permita facilitar la reflexión, el diálogo abierto y la seguridad psicológica. El trabajo en equipo, también importante, en donde se pueda promover la colaboración interprofesional como una competencia clave y eso que se han ido hablando desde hace algún tiempo de la formación interprofesional con simulación clínica. A nivel de inserción curricular, entonces, la recomendación es que debe ser progresiva, basada en competencias, en resultados de aprendizaje, o como actualmente lo define el CNA, dependiendo del enfoque que se tenga, pero sí es importante integrar la simulación clínica de manera coherente, ver una coherencia entre esa competencia o resultado de aprendizaje con el objetivo del escenario, con los aprendizajes que se tenga y con el programa académico. Hacer una planeación estratégica para poder también hacer un diagnóstico institucional, alinear el PI, el PEP, el currículo, toda la normatividad existente, que haya una progresividad formativa de manera secuencial, no solamente en los últimos semestres, sino empezarlo desde primeros semestres y no hacerlo de forma aislada o cuando quede tiempo para hacer la simulación, sino de estar planeada incluso durante todo el semestre. Impulso a la investigación, impulsar todos los estudios sobre la integración curricular que nos permitan no solamente la investigación, mejorar la didáctica, sino como decía, poder ajustar esos lineamientos curriculares, pero también cómo esas teorías educativas se van perfeccionando y se van mejorando cada vez más. Y esa es una de las razones también por las que se sugiere hacer investigación para poder seguir avanzando en esto. En el eje 3, que es de evaluación, tenemos tenemos básicamente que debe ser un método claro y validado, definir si es una evaluación formativa o sumativa o de alto impacto, y para eso debemos, una vez lo definamos, usar instrumentos confiables. O sea, debe haber también una coherencia de la evaluación formada. No es simplemente llegar a la simulación y simplemente al final decir voy a hacer una evaluación y simplemente como caiga la evaluación. No, debe ser planeada y debe ser con instrumentos confiables, validados o al menos aceptados por los profesores. Escalas estandarizadas, generalmente se prefieren escalas globales que eviten crear instrumentos nuevos sin justificación o que no todos lo entiendan. Instrumentos sugeridos tenemos varios, ¿cierto? Listas de cotejo, rúbricas, ECODE, MiniCX. Y lo otro es un enfoque en calidad del cuidado, que la evaluación debe estar orientada a mejorar la atención del paciente. Y al final, también en evaluación, que el entorno simulado permita evaluar la percepción del estudiante con diferentes herramientas. Y en el eje 4, que es el de perfiles docentes, debemos tener una formación certificada. Aquí voy a dejar claro que hubo algunas controversias porque algunos decían que no se podía clasificar al profesor. Aquí básicamente lo que decimos, ni esto pretende cambiar los escalafones docentes. Aquí básicamente lo que hacemos es que el profesor debe tener una certificación, cursos, diplomados o especializaciones en simulación clínica, un desarrollo progresivo, que haya una autoevaluación continua del nivel de experiencia, una actualización constante por parte del profesor que participe en cada una de estas actividades que hacemos permanentemente y en diferentes años. Por ejemplo, tenemos dos congresos de las dos asociaciones, uno ahora en septiembre y el otro en octubre, que es supremamente importante que participemos de ellos. Las competencias claves, que son no solamente saber hacer, sino ser en el campo de la simulación clínica y en las recomendaciones se dan unas recomendaciones específicas, y el rol multifuncional, que no solamente sea facilitador, sino también sea técnico, gestor o evaluador según la necesidad, que en este caso puede ser el profesor que orienta basado en simulación clínica, que pueda ser director de escenario, que pueda ser gestor o incluso evaluación, dependiendo del ámbito de esto. ¿Qué queremos hacer con estos lineamientos? Estos lineamientos pretenden básicamente fortalecer la educación médica en Colombia. Sabemos que la simulación clínica es una parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que se puedan elevar los estándares de calidad, promover una formación más efectiva y segura
para los futuros profesionales, que les dé confianza, como muy bien la simulación clínica nos ha ido evidenciando con la literatura, y se espera una mejora significativa de las competencias clínicas de los estudiantes egresados de las facultades de salud y una mayor seguridad del paciente en el sistema de salud colombiano. Y el compromiso institucional requerido, necesitamos que las universidades adopten, integren curricularmente los lineamientos, que empiecen a fortalecer, que empiecen a hacer discusiones específicas, que los profesores se estén formando continuamente y se certifiquen en simulación clínica, y que el sector salud nos ayude y colabore en la implementación de la práctica, no solamente desde las universidades, sino también desde las secretarías de salud y los entes gubernamentales y no gubernamentales. El éxito de estos lineamientos requiere el compromiso de todos nosotros. Nosotros, como les decía, no queremos figurar como Ascofame, nosotros queremos ser un eje articulador y queremos que todos los actores, básicamente lo que estén haciendo es ayudándonos a que se vaya implementando, a perfeccionar estos lineamientos, porque esto se va a ir cambiando permanentemente. No necesitamos protagonismo, ni el comité necesita protagonismo, ni Ascofame. Simplemente queremos que esto se vaya empezando a hacer, se vaya empezando a implementar, y que al final simular bien es cuidar mejor. Debemos tener un compromiso con la calidad educativa y con la seguridad del paciente, y eso básicamente lo que busca es que sea un punto de partida para que transformemos la educación médica, para que transformemos la educación en salud, que estos lineamientos sean eso que estamos promulgando nosotros, un trabajo colectivo riguroso y participativo de todas las 57 facultades de salud. Ahora ingresa al comité de las otras asociaciones de facultades de salud, pero también agradecerle enormemente a la Asociación Colombiana de Simulación Clínica en Ciencias de la Salud, al doctor Gustavo Álvarez, la Sociedad Colombiana de Educación basada en Simulación, SOCOLSIM, al doctor Mauricio Vasco, quienes de una forma realmente profesional nos han ido acompañando en este proceso, y es básicamente lo que queremos. Y recuerden lo que hemos dicho, simular bien es cuidar mejor. Muchas gracias. Doctor Botelo, muchísimas gracias por presentarnos de manera detallada el proceso de construcción colectiva de estos lineamientos que pretenden orientar la implementación de la simulación como estrategia de enseñanza-aprendizaje, no solamente en nuestro país, sino también fortalecer la utilización de la simulación a nivel de Latinoamérica. Esto definitivamente refleja un trabajo colaborativo entre nuestras facultades, las asociaciones, con unos altos niveles de calidad. Ahora bien, daremos continuidad con la presentación del doctor Wilson Alonso Vélez. Recordemos que la estructura general de este webinar es la presentación de los lineamientos y posteriormente tendremos el panel de discusión. Los invito a ir pensando sus preguntas y escribirlas en el chat. Adicionalmente, al finalizar esta intervención, tendremos la posibilidad de hacer preguntas en vivo si así lo desean. Entonces, el doctor Wilson Alonso Vélez nos acompañará con su presentación de lineamientos para la implementación de la COE. El doctor Wilson Alonso Vélez es profesor del programa de medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Actualmente cuenta con un fellowship en simulación clínica y seguridad del paciente que realmente le ha permitido fortalecer sus competencias en metodologías avanzadas de enseñanza, evaluación y gestión de la calidad asistencial. Su trayectoria académica se caracteriza por la articulación entre docencia, extensión y proyección social, así como por su participación activa en iniciativas institucionales orientadas al desarrollo y posicionamiento de la educación médica a nivel nacional e internacional. El doctor Wilson Alonso Vélez es uno de nuestros cocoordinadores nacionales de COE en el marco del Premio al Mejor Interno, que es de donde surgen estos lineamientos. Doctor Wilson, bienvenido. Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor Botelo. Buenas noches, Marcela. También pues darle mi saludo a todos los profesores, decanos y jefes de programa que se encuentren con nosotros y los demás interesados pues en conocer los diferentes lineamientos que les estamos presentando el día de hoy.
Pues bien, inicialmente me gustaría empezar dándole un reconocimiento especial a todas las personas que hicieron parte de la creación o el diseño de estas recomendaciones en la implementación de lineamientos de COE. Pues tenemos los autores donde está el doctor Jason López, que ha sido co-coordinador también nacional de COE para el Premio al Mejor Interno, la doctora Marcela Rincón, directora de Educación ASCOFAME, mi persona, y también darle pues el reconocimiento a los revisores nacionales e internacionales de los presentes lineamientos. Igualmente el doctor Mauricio Vasco, presidente de la Sociedad Colombiana de Educación Basada en Simulación, el doctor John Jairo Botero, presidente del Comité Nacional de Simulación Clínica ASCOFAME, y tuvimos la fortuna de contar con unos revisores internacionales con amplia experiencia en implementación de evaluaciones clínicas objetivas y estructuradas, como son la doctora Carmen Gomar Sancho, directora del Laboratorio de Habilidades Clínicas y Simulación de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona, el doctor Diego Andrés Díaz Guyo, director general de Simulación e Innovación de la Universidad San Sebastián de Chile, y la doctora Griselda González Caminal, diseñadora de simulación y metodología y miembro del proyecto de simulación de campo de Médicos Sin Fronteras. Bien, entonces la idea es inicialmente que reconozcamos la relevancia de la evaluación clínica objetiva estructurada. De acá en adelante vamos a mencionarla como ICOE, como una herramienta estandarizada con aceptación internacional, que actualmente es una de las herramientas evaluativas considerada en muchos de los sitios del mundo como el estándar de oro para evaluar competencias clínicas. Ampliamente utilizada no solamente en nuestro país, sino también utilizada en los países que tienen mayor experiencia en implementación de evaluación con simulación. Va totalmente en consonancia con lo que acaba de hablar el doctor Botelo, ya que básicamente es una manera de evaluar utilizando la simulación clínica. Bien, entonces recordar o reconocer la importancia de la ECOE como sustento pedagógico en el sentido de que es una herramienta evaluativa que nos permite evidenciar que los estudiantes nos demuestren lo que saben hacer, básicamente el alcance o el logro de las competencias y que nos demuestren que lo saben realizar, ¿sí? Tener en cuenta y tener claro que hay diferentes herramientas evaluativas para los diferentes niveles del alcance de las competencias clínicas y que en la educación tradicional normalmente se vienen enfocando o se enfocaban mucho en lo que tenía que ver con el saber, el conocimiento teórico y muchas veces en demostrar en cómo aplicar ese conocimiento en un contexto en particular. Pero de un tiempo para acá y el nuevo paradigma ya donde se vuelve muy importante la evaluación por competencias, la evaluación clínica objetiva estructurada se ha convertido en una herramienta que permite evaluar esas competencias clínicas, donde no solamente es posible evaluar el saber del estudiante, sino también el saber cómo y que nos muestre cómo lo hace. Dejando claro que no se llega aún al hacer, que esto ya tenemos otro tipo de herramientas evaluativas para hacerlo y que siguen siendo de total utilidad. Bien, entonces, muy importante tener en cuenta estos elementos como lo son los pacientes estandarizados y las rúbricas claras, y es decir, que para la implementación de una ECOE tenemos que tener en cuenta que con simulación clínica no solamente vamos a utilizar simuladores, sino que también podemos utilizar los pacientes estandarizados, que se vuelven una herramienta bastante potente en la evaluación y en el poder observar el logro o el alcance de las competencias clínicas de los estudiantes. Y muy importante, y lo decía el doctor Botelo, el tener unas herramientas para registrar los hallazgos de la observación estandarizadas, claras, que pueden ser rúbricas, que son las que más nosotros recomendamos utilizar en este caso, pero pudiendo ser también otro tipo de herramientas evaluativas, como pueden ser listas de chequeo, listas de cotejo, etcétera, ¿sí? Importante entonces que encontramos luego la revisión y los estándares internacionales en implementación de COE. Lo primero, como ya lo había mencionado, es un estándar de oro reconocido globalmente para la evaluación médica y de la salud, que en las diferentes universidades e instituciones de educación superior donde se forman estudiantes de las áreas de la salud y específicamente en este caso pues de medicina,
La evaluación clínica objetiva estructurada se ha venido implementando en los diferentes programas de pregrado y de posgrado por sus bondades en evaluar de forma estandarizada las competencias clínicas de los estudiantes. Es una herramienta que es válida y que promulga la equidad, ya que garantiza evaluaciones justas y confiables, teniendo en cuenta la estandarización de los diferentes casos que se simulan durante la evaluación y que se utilizan herramientas evaluativas que son estandarizadas para todos los que van a ser evaluados. Importante también la flexibilidad curricular a la que permite, ya que se puede aplicar en diversas etapas del currículo, es decir, se puede aplicar este tipo de evaluación para semestres inferiores. Incluso hay algunas universidades donde se ha implementado algún tipo de ECOE en cursos básicos, obviamente con unas competencias muy básicas de las que se evalúan y que se implementan a través de todo el currículo hasta que finalmente finalizan su formación. Entonces, ¿cómo empiezan las recomendaciones? ¿Cuál es la principal recomendación inicial para la implementación de la ECOE en los diferentes programas de salud? Lo primero es que tenemos que reconocer que para poder implementar una evaluación clínica objetiva y estructurada, debemos de tener todo un andamiaje, ¿sí?, pedagógico y educativo que permita darle sustento a esta evaluación. Entonces, la recomendación y lo que se recomienda a nivel mundial es que se tengan diferentes comités, cada uno encargado de unas funciones específicas y obviamente dependerá de las competencias que tenga cada uno de los integrantes de este comité. Entonces, la primera recomendación es que exista un comité organizador. Este comité organizador es quien define cuáles son los lineamientos que van a ser evaluados, cuáles son esos resultados de aprendizaje que van a ser evaluados, reconociendo que este comité organizador debe estar constituido, digamos, por los entes administrativos del programa o del curso en el cual se va a desempeñar o se va a realizar la evaluación, pero también debe estar constituido por personas expertas en el diseño, ejecución y evaluación de este tipo de pruebas como lo es la ECOE, ¿sí? Este comité organizador va a definir entonces cuáles son esos resultados de aprendizaje y va a definir entonces el modelo de COE a desarrollar, es decir, cuántas estaciones va a tener, básicamente cuáles son todos esos resultados y obviamente pues que vayan en coherencia con esas estaciones que van a ser diseñadas. Luego de esto se debe generar un comité de expertos, ¿sí? Este comité de expertos va a estar compuesto por las personas encargadas de diseñar las estaciones. Estas personas que hacen parte del comité de expertos, generalmente la recomendación es que sean personas expertas en el tema de evaluar, ¿sí? Y ojalá que tengan conocimientos en simulación clínica y en ECOE. Y si no es así, es deber del comité organizador brindar una capacitación para homogeneizar los conceptos en simulación y en ECOE para previo al diseño de las estaciones, ¿sí? Cada uno de los integrantes de este comité de expertos, que en el caso de nosotros sugerimos que sea mínimo una pareja de trabajo por cada una de las estaciones para que tengan diferentes puntos de vista, estas dos personas se encargarían en cada pareja mínimo de diseñar una estación para esa COE, recordándoles que es el comité organizador quien le entrega cuáles son los resultados de aprendizaje, pero son estos quienes adecúan la estación de tal forma que permita evidenciar si los estudiantes alcanzaron esos resultados de aprendizaje con la evaluación que se les va a aplicar, ¿sí? Entonces, una cosa muy importante, y lo veremos más adelante, es que cada persona encargada de la estación solo será responsable de esa estación y no tendrá razón o motivo de conocer las demás estaciones. Esto con el objetivo de brindar seguridad a la prueba, teniendo en cuenta que esta prueba, también como se mencionaba ahora, podría ser formativa o sumativa. Entonces, en las pruebas sumativas es de vital importancia la confidencialidad y es por esto que es importante que quien diseña la estación solo conozca esa estación y que nos conozca las demás para tratar de evitar que se filtre información de cualquier otro tipo de las estaciones o cualquiera de las otras estaciones, ¿sí? Para este caso, entonces, y lo vamos a encontrar en los lineamientos, dejamos digamos, como un formato de confidencialidad sugerido, que la idea es que cada uno de las participantes de los diferentes comités
lo puedan firmar y de esta manera se comprometan a mantener la confidencialidad de la prueba. Bien, como tercero estará este comité, el tercer comité, que es el comité logístico, otro comité que es bastante importante, que generalmente está compuesto por el personal técnico y de apoyo, que se va a ser el encargado de que esas estaciones que fueron diseñadas por el comité de expertos con el apoyo del comité organizador se hagan realidad. Entonces, generalmente está compuesto por los auxiliares de los laboratorios de la simulación, son personas que conocen de diseño de montaje de escenarios de simulación, que conocen de MULAS, sí, que están en y que digamos que lo que el profesor que diseñó la estación quiera ver reflejado, ellos son quienes van a permitir que esto se haga realidad. Ellos van a tener el conocimiento general de las estaciones en el sentido de toda la parte tecnológica y de recursos que va a requerir cada una de las estaciones, pero como recomendación, ellos no deberían de conocer, digámoslo así, el trasfondo de cada una de las estaciones, precisamente para tratar de asegurar de que se tenga una mayor confidencialidad de la prueba, ¿sí? Entonces, ya como recomendaciones específicas, como tal del diseño de las estaciones, y esto lo va a realizar el comité organizador de la prueba, es definir cuánto va a durar cada una de las estaciones. Recordemos que la ECOE es un carrusel de estaciones donde en cada una de las estaciones se van a evaluar unos resultados de aprendizaje específicos. Y obviamente, dependiendo de esos resultados de aprendizaje que se deseen evaluar, pues va a definir posiblemente la duración de las estaciones. Que sí debe quedar claro que cada una de las estaciones debe durar exactamente el mismo tiempo. La recomendación general que se encuentra en la literatura es que las estaciones pueden durar entre 5 y 15 minutos, aclarando que hay alguna literatura que incluso puede llevar duración de algunas estaciones hasta de 20 o 25 minutos. Vuelvo y repito, depende de la cantidad de resultados de aprendizaje que se deseen evaluar, ¿sí? Entonces la idea es que ese comité logístico va a definir en la duración de la estación, digamos, la dinámica de la rotación de los estudiantes durante la evaluación, ¿sí? Se va a definir el cronograma para la implementación de la ECOE y acá viene otra de las recomendaciones que van a encontrar en los lineamientos. Lo primero es que se realice una inducción previa a la ECOE, una inducción de todas las personas que van a estar encargadas del diseño de la ECOE. El comité logístico será el encargado, perdón, el comité de organizador será el encargado y deberán de participar el comité de expertos y el comité logístico, donde se les va a dar pues en general cuáles son los detalles. Se les hace esa inducción, se les da la capacitación si tiene lugar y se requiere previo a la elaboración de la ECOE. Se pasa a una fase de diseño, una fase donde el comité de expertos se encarga de diseñar cada uno por núcleos la estación que desea diseñar. Luego de esto y de una revisión final por parte del comité organizador, que pues son expertos en ECOE, mirar si efectivamente esa estación que fue diseñada por los expertos sí evalúa los resultados de aprendizaje que se espera como tal, y obviamente además de revisar la coherencia con los resultados de aprendizaje, también revisar la herramienta evaluativa que se va a utilizar para calificar a estos estudiantes. Luego de esto y de darle el visto bueno, se debe de realizar una prueba piloto tratando de que se pueda cumplir, digamos, los mismos requisitos del día que se va a ejecutar la prueba para poder evaluar no solamente el desempeño de la estación como tal, sino también el desempeño de los recursos dentro de la estación, es decir, si la tecnología funciona de forma adecuada, si de pronto el paciente estandarizado estuvo adecuadamente entrenado, si requiere de pronto fortalecer algún otro aspecto. Y ya finalmente, pues viene la ECOE, la implementación como tal de la prueba y finalmente, finalizada la prueba, pues debe haber un momento para evaluar los resultados de la ECO. Muy importante entonces, evaluadores capacitados que puedan aplicar las rúbricas estandarizadas. ¿Cuál es la importancia entonces sobre el impacto que tiene la implementación de una ECOE con altos estándares? Primero, objetividad y equidad. Hay que ser justos con los estudiantes y eso es algo que permite la ECOE, ya que los diferentes estudiantes siempre van a estar siendo evaluados, digámoslo así, con el mismo rasero, van a tener el mismo paciente, siempre y cuando todo esté adecuadamente estandarizado y van a ser evaluados con la misma herramienta evaluativa. El aprendizaje aplicado, como es una evaluación clínica, entonces siempre se fomenta en la aplicación del conocimiento y no solamente en el conocimiento como tal.
Y muy importante y que cabe resaltar, y lo van a poder encontrar en los lineamientos, así se haga una ECOE de tipo formativo, una ECOE de tipo sumativo, siempre tiene que haber una retroalimentación de los estudiantes. Cambia al momento. Lo van a mirar en los lineamientos que la recomendación es que cuando la ECOE sea de tipo formativo, esta retroalimentación sea llevada a cabo siempre luego de finalizada cada una de las estaciones, pero que cuando la ECOE sea sumativa, la retroalimentación se haga posterior a finalizar la ECOE y digámoslo de forma general. Importante, esta retroalimentación debe ser estructurada. Se dan unas recomendaciones sobre cuál podría ser la metodología dentro de los lineamientos para que ustedes puedan llevar esa retroalimentación. Entonces, impacto importante, una preparación real, los estudiantes se van a sentir más preparados al momento de ejercer su profesión o hacer su ejercicio profesional, ya que van a poder entrenarse previamente en la atención de casos simulados. Precisamente esto es muy importante, que la simulación va totalmente de la mano y con la ECOE, porque finalmente es el entrenarlos en las competencias clínicas. Y importante, el mejoramiento continuo, porque promueven los estudiantes el estudio, porque cuando se van a enfrentar, sean evocados a estudiar y obviamente un estudio más enfocado al ejercicio profesional y no simplemente un estudio enfocado a la adquisición de un conocimiento, sino más a la implementación de este conocimiento. Beneficios institucionales entonces de la implementación de los lineamientos y de implementar esta estrategia evaluativa como lo es la ECOE. Primero, alineación y calidad. La implementación de la ECOE refuerza la calidad educativa y la acreditación, alineando a la institución con los estándares internacionales. Quien realice una ECOE y realice una ECOE siguiendo estándares o recomendaciones internacionales, seguramente, si es visitada para habilitación o para acreditación específicamente, seguramente, si sigue unos estándares, seguramente va a ser un plus en su proceso de acreditación. Comparabilidad nacional, es decir, facilita más el comparar las competencias alcanzadas entre una universidad específica y otra universidad, ya que todas, si seguimos los mismos estándares, pues vamos a estar evaluando de la misma manera. Y si seguimos, por ejemplo, la recomendación de los resultados de aprendizaje esperados que da la mesa pues, de pregrado de Ascofame, pues seguramente todos vamos a estar evaluando lo mismo, más no necesariamente con las mismas estaciones. Visibilidad y reputación, y eso lo da cuando las universidades tienen una estrategia evaluativa enfocada en competencias, en realidad en que el estudiante demuestre cuáles son esas habilidades clínicas, eso va a dar visibilidad y reputación a los diferentes programas. Entonces, ¿cuál es la recomendación como una ruta para lograr una adopción institucional de la ECOE? Inicialmente sensibilización, los decanos, los jefes de programa, los coordinadores de los diferentes cursos deben de conocer la estrategia, deben de conocer cuáles son sus bondades. También pues deben de conocer, digamos, sus desventajas, porque tiene desventajas como toda estrategia evaluativa, incluso de enseñanza. Pero créanme que las bondades son mucho mayor que las desventajas, sobre todo cuando hablamos de evaluar las competencias reales alcanzadas por los estudiantes. Entonces, primero, sensibilizar los directivos, capacitar. Es muy importante capacitar al personal, en este caso es capacitar a los profesores, porque finalmente ellos son los expertos y son quienes tienen que diseñar las diferentes estaciones. Se debe realizar en cada una de las instituciones un piloto formativo, es decir, eduquemos a nuestros profesores, pongámoslos a hacer unas estaciones, corramos una ECOE formativa para no solamente evaluar cómo se desempeñan los estudiantes, sino también cómo le fue a los profesores diseñando y a los diferentes comités cumpliendo con las diferentes funciones que les corresponden. La opción plena es, ojalá en algún momento, y como lo menciona también ahora el doctor Botero con la simulación, porque vuelvo y repito, esto va totalmente de la mano, es integrar formalmente en todo el currículo, desde el inicio hasta el final, que quede establecido en qué momentos son importantes realizar este tipo de actividades evaluativas donde se evalúan más las competencias clínicas y que quede establecido digámoslo, dentro de la cultura de las universidades, que los estudiantes digan, este semestre tengo ECOE, en este curso tengo ECOE, y que sea ya algo normal dentro de los diferentes currículos, porque en el momento todavía hay algunas universidades donde incluso algunos estudiantes dicen, yo nunca he realizado o participado de este tipo de evaluaciones. Bien, y finalmente, pues articularse, y ahí viene pues la invitación de Ascofame, que Ascofame está haciendo un gran esfuerzo para tratar de brindar estos lineamientos basados obviamente en las recomendaciones internacionales y obviamente aplicados a la realidad
nacional. Entonces, ya para finalizar, el futuro más competente, la ECOE no solo mide, sino que también enseña. Recuerden lo importante de la retroalimentación. Asegura que formemos médicos competentes y pertinentes para las necesidades de nuestro país. La ECOE es un puente entre la academia y la práctica clínica, y la invitación entonces en general es avanzar en la adopción institucional de esta estrategia evaluativa. Muy bien, muchas gracias entonces. Adelante, Doctor Marcela. Wilson, muchísimas gracias por su intervención y por explicarnos de manera tan detallada los lineamientos para la realización de ECOE. Aquí vale la pena resaltar que la construcción de estos lineamientos son el resultado de un trabajo no solamente colaborativo, sino de mejora continua. Recordemos que la ECOE se implementa en el marco del Premio al Mejor Interno, ASCOFAME, y año a año vamos generando capacitaciones a nivel regional para enseñar estos lineamientos y también para irlos perfeccionando. Antes de dar paso con las preguntas al público, nos gustaría hacer algunas preguntas a nuestros panelistas, directamente relacionados con la implementación y los retos que se nos vienen. Entonces, doctor Botello, cuénteme por favor, ¿usted qué estrategias recomienda para asegurar la sostenibilidad en la implementación de estos lineamientos de simulación clínica como estrategia de enseñanza-aprendizaje que debemos llevar a las facultades para que realmente se implementen y se mantengan en el tiempo? Gracias. Mire, yo creo que lo primero es que creamos que debemos mejorar, que debemos conversar acerca de la simulación clínica como estrategia de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No creer que lo sabemos todo, digamos, es una de las cosas que hemos podido en este comité ir avanzando. Entonces yo creo que lo primero es que los decanos, decanas, los directores, los profesores, todo el mundo converse sobre simulación clínica y cómo podemos hacer inserción curricular, cómo podemos mejorar la calidad de la simulación clínica, cómo lo insertamos curricularmente y cómo formamos nuestros profesores. Si hacemos eso, y voy a quedarme con ese último, el profesor es la clave de la simulación clínica. Es esa clave, es ese pilar fundamental, y si lo capacitamos, lo formamos y lo motivamos a que mejore, vamos a poder hacer una simulación clínica mucho más sostenible, de calidad, y vamos a poder formar mejores profesionales. Doctor Botello, muchísimas gracias. Y es que acá es necesario resaltar que sabemos que la simulación clínica trae múltiples beneficios para el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, no solamente en pregrado, sino también en posgrado y en la formación del desarrollo profesional permanente. Esto ya es claro. El fortalecimiento de la capacidad docente es fundamental para llevarlo a nuestras facultades y poder hacer esa inserción curricular. Y acá aprovecho para lanzar una cuña. Desde Ascofame tenemos varias ofertas académicas relacionadas con simulación. Tenemos un diplomado estructurado de simulación clínica y adicionalmente tenemos talleres de COE para la formación del cuerpo profesoral. Los hemos llevado a nivel internacional y pues también a nuestras diferentes facultades. Dándole continuidad a estas preguntas, me gustaría saber, doctor Wilson, sé que lo mencionó en su presentación, pero es fundamental que esto quede muy detallado, y es, ¿qué estrategias recomienda? O más bien, reformulemos la pregunta. ¿Cómo cree que estos lineamientos de COE van a transformar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes y la calidad de la evaluación en el momento en que se empiecen a implementar en nuestras facultades? Bien, bueno, la verdad es que los exámenes prácticos siempre han sido un terror para todos nuestros estudiantes, porque se ven finalmente el estudiante enfrentado al ejercicio profesional, pero el inconveniente más grande con ellos es que han tenido la impresión de que los exámenes prácticos en muchos momentos son injustos, porque lamentablemente sienten que a un compañero le tocó un paciente un poco más fácil que a otro, y que eso pudo haber influido en el buen o mal desempeño de todos ellos. Entonces, eso es algo que influye la ECOE y que lo invierte totalmente, porque los pacientes
o los casos siempre van a ser los mismos. Se tiene una herramienta evaluativa estandarizada, revisada, ¿cierto? Y que no debe ser un secreto para los estudiantes, que previo incluso a la ejecución de la ECO ellos conozcan cuáles son esos resultados de aprendizaje que se les van a evaluar. No es lo mismo decirles, este es el caso que se les va a evaluar, no. Eso es lo que usted necesita demostrar que alcanzó la competencia o que logró ese nivel de desempeño para la atención específicamente de un paciente. Entonces, digamos que lo importante en este caso es que los estudiantes van a empezar a ver este tipo de evaluación, que es una evaluación práctica, como una evaluación que sea justa, y eso les va a permitir enfrentarse de mejor manera a este tipo de pruebas. Doctor Wilson, muchísimas gracias. Y acá aprovecho para hacerle otra pregunta que estaba pensada para el panel y que es una pregunta que nos han hecho en múltiples escenarios. Y es realmente cómo empezar a incluir la realización de COE a nivel de pregrado, por ejemplo. Hago una COE previo a entrar al internado, lo empiezo a hacer desde los primeros semestres. ¿Cómo empiezo a hacer esta inclusión? ¿Tengo que tener simulación con anterioridad o puedo directamente llevar a los estudiantes a realizar ECOE sin previa sensibilización? ¿Usted cómo nos puede orientar con respecto a esto? Y doctor Botello, por favor, si nos puede complementar también posterior al doctor Wilson para que vaya pensando la respuesta. Doctor Wilson, por favor. Bueno, veámoslo de esta manera. La simulación clínica es un bracito la ICO es un bracito de la simulación clínica, ¿sí? Entonces, siempre debe de haber simulación clínica previo a la realización de una ICOE. Para mí sería injusto que un estudiante sea evaluado con una ICOE, que es simulación clínica, cuando nunca ha participado de escenarios de simulación clínica. El estudiante no sabría cómo comportarse en esa evaluación porque no sabe qué es estar dentro de un escenario de simulación clínica. Entonces, la primera recomendación es que primero se tiene que implementar la simulación clínica, ¿sí? Y la simulación clínica se puede implementar y hay experiencias exitosas, incluso desde algunos semestres como de básicas. Obviamente, lo que se hace en simulación clínica serían unos resultados de aprendizaje muy básicos, pero es el primer contacto de los estudiantes con la simulación clínica, ¿sí? Y desde semestres jóvenes, digámoslo así, desde semestres como cuarto, quinto semestre, semestres donde ya hay algo de clínica, es el semestre ideal para empezar a hacer, digamos, la introducción de esta estrategia evaluativa. Vuelvo y repito, siempre y cuando los estudiantes hayan participado previamente de simulación, ¿sí? Esa sería como la recomendación. Doctor Wilson, muchísimas gracias por su respuesta. Y entonces acá yo quiero que el doctor Botello nos complemente a partir de ese segmento que tenemos en los lineamientos de simulación, que es evaluación. Y es, ¿toda evaluación en simulación es ECOE? ¿O cómo podemos ir sensibilizando a los estudiantes a través de otras estrategias evaluativas? Doctor Botello, por favor. Gracias. Sí. Como lo decíamos inicialmente, pues Ascofame busca mejorar la formación médica. Así como la simulación clínica es una partecita del proceso de enseñanza-aprendizaje, las estrategias, las herramientas y demás, que en este caso lo tenemos es, por todo lo que los estudios y la evidencia nos ha dicho, el ECO es también, como lo dice el doctor Wilson, una parte de la forma de evaluar, ¿cierto? Y yo creo que finalmente poder valorar y que el estudiante desde esa misma reflexión, desde esas teorías educativas reflexivas para el aprendizaje, busque cuál es la brecha de rendimiento que tiene y como lo he dicho en otras oportunidades, no para llegar al 3 para pasar, porque necesitamos estudiantes que lleguen al 100% de esos resultados de aprendizaje, porque eso es lo que hace que mejore la calidad. Entonces, el pretexto acá es simulación clínica y el pretexto es ECOE, pero finalmente lo que buscamos es que empleemos las estrategias evaluativas que sean coherentes en las listas de cotejo, las listas de verificación, las rúbricas, lo que empleemos y que eso sea también a su vez coherente con la estrategia que estoy haciendo. Entonces el ECOE es el pretexto porque tenemos expertos en Colombia, porque Ascofame lo ha hecho, pero hay otras universidades, como lo hemos hablado en otros espacios, que están haciendo otras estrategias y también les va bien, ¿cierto? Lo importante es que acá nosotros le hemos apostado a la simulación clínica como herramienta docente y al ECOE como parte de ese proceso de enseñanza. La evaluación nos sirve en este caso para poder mejorar los currículos, la didáctica, la pedagogía,
que reflexionemos las teorías educativas y demás. Eso es básicamente lo que podría decir. Doctor Botello, muchísimas gracias. Y es que acá es importante resaltar que nuestra misión desde Ascofame es el fortalecimiento y la mejora de la calidad en la educación médica de pregrado, posgrado y a nivel de desarrollo profesional permanente. Y si bien los lineamientos tanto de simulación como de COE son el reflejo de un trabajo colaborativo, estos lineamientos tienen una conexión directa con algo que ya les había mencionado hace un rato el doctor Wilson, y son los documentos, por ejemplo, de pregrado, resultados previstos de aprendizaje de pregrado. Otros documentos que tenemos de posgrado con respecto a la formación posgraduada en diferentes especialidades médico-quirúrgicas. Y esto pues todo se articula y nos lleva precisamente a calidad en la educación médica. Antes de dar inicio con las preguntas de nuestros participantes, que tenemos ya diferentes preguntas en el chat, me gustaría que nos cuenten tal vez cuáles son los principales desafíos para la adopción institucional de estos lineamientos y algunas estrategias que nos sugieran para superar estos desafíos. Doctor Wilson, por favor. Claro que sí. Digamos que el principal desafío es la resistencia de algunos profesores que todavía, digamos, no ven con buena cara estas nuevas estrategias de enseñanza y estas nuevas estrategias de evaluación. Pero este reto se puede ser superado rápidamente con la capacitación. O sea, no es simplemente decirle a un profesor, mira, necesito que haga ese COE, sino que lo primero que tengo que decir antes de dar la indicación de que haga un ECOE es, venga, le explico y le enseño qué es un ECOE, o venga, le explico y le enseño qué es simulación clínica. Venga, yo lo acompaño y le muestro las bondades de esta nueva estrategia. Bueno, que ya no es tan nueva en realidad. Lo que pasa es que es nueva para nosotros que la estamos implementando porque ya lleva bastantes añitos ya en circulación. Pero básicamente es la capacitación, porque finalmente, y lo decía ahora el doctor Botero, es muy importante, es que finalmente quien lo aplica es el profesor. Entonces, es el personal, el principal personal que hay que formar es el profesor. La dirección lo tiene que conocer, sí es cierto, les tiene que gustar, es cierto, pero si solo se queda allá arriba, nunca va a bajar y es abajo, ¿cierto? Digamos, el personal operativo que son los profesores, son quienes tienen que saber de estas estrategias. Entonces, el principal desafío es ese y la principal solución es esa, la capacitación. Es costosa, es difícil, genera resistencia, dedica tiempo de la dirección porque es que tienes que tener el experto que va a estar capacitando y tutoreando a estos o tutorizando a estas personas que están en formación. Pero creería que ese es uno de los principales desafíos. El otro desafío, y yo creo que no es una, pues algo que desconozcamos, y es que la simulación, los simuladores como tal no son económicos, ¿cierto? Se requiere cierta inversión, aclarando que no es necesario para realizar una simulación de alta calidad un simulador muy costoso, ¿cierto? Pero para algunas competencias sí se requerirá, pero para otras, con un paciente estandarizado, un simulador de destreza será posible. Pero se requiere unas instalaciones pensadas de forma adecuada para realizar simulación y para realizar evaluación con simulación, que algunas universidades aún estamos, digamos, muy desparejas en eso. Algunas tienen unos recursos envidiables por algunas otras universidades, algunas otras tienen unos recursos, pero que de pronto en su momento no fueron bien direccionados y ahora con toda esta metodología y que ya se está conociendo más, están viendo cómo de pronto en otro momento pudieron haber diseñado estos espacios de otra manera, pero que podrían reinvertirse para digamos, adaptarlo a cómo se está haciendo actualmente o cómo se sugiere hacer la simulación actualmente. Entonces, para no ahondar más, en términos generales, esas dos. Doctor Wilson, muchísimas gracias. Muy completa tu respuesta. Doctor Botello, por favor. ¿Cuáles son los retos y de pronto qué estrategia podríamos implementar para superar este reto? Mire, yo creo que el mayor problema que estoy viendo es el no tener humildad de, del- de de las limitaciones que podamos tener en cada una de las universidades. Eh, Porque definitivamente, y esto no solamente pasa acá, sino en Latinoamérica, obviamente a las personas les ha costado mucho investigar y hacer muchas cosas en simulación clínica, pero yo creo que enseñamos trabajo colaborativo, pero cuando queremos implementarlo y cuando queremos hacer esas estrategias, hacemos todo menos trabajo colaborativo. Yo creo que lo que estamos haciendo
en Ascofame, repito nuevamente, y para quienes han estado, nosotros en este momento estamos acá, pero finalmente detrás de nosotros hay una cantidad de personas y adicionalmente a eso no buscamos figurar como Ascofame, sino como eje integrador y yo creo que lo más importante es que todos hagan parte, como hablo en muchas ocasiones cuando hay una carrera de ciclismo, todos debemos ser gregarios, ninguno debe creerse el capo del equipo de ciclismo. Y de esa forma, si lo podemos hacer, entre todos vamos a poder hacer ese trabajo colaborativo, vamos a hacer que finalmente podamos avanzar rápidamente, poder ser disciplinados para poder hacer la inserción en pregrado, posgrados y desarrollo profesional permanente. Eso es otro desafío, porque finalmente es la inserción curricular que no sea solo cuando quede tiempo, sino que haga parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, que lo haga desde los primeros semestres, que lo haga en posgrados y que lo haga en desarrollo profesional permanente. Esto yo creo que es supremamente importante para poder superar esos retos y para poder que no suceda lo que sucede en la mayoría de unas mega obras, como lo hizo el doctor Wilson, pero que finalmente se utilizan el 20, el 30% del tiempo, no estoy hablando de las 24 horas, sino solo del tiempo, incluso horario de oficina, y que están subutilizadas. Y yo creo que eso es supremamente importante. Si entre todos nos unimos, va a ser mucho más fácil poder superarlas, poder argumentarlas, insertarlas curricularmente, mejorar los simuladores, mejorar los espacios y podamos hacer investigación, porque al final eso nos va a ayudar para muchas cosas. Perfecto, doctor Botelo, muchísimas gracias y totalmente de acuerdo con los puntos que señala. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat. Vamos a dar inicio. La primera la hace Luis Eduardo Pinto. Nos pregunta que dónde reposan estos documentos oficiales. Entonces, como les comentó al inicio de la presentación el doctor Botelo, en este momento los documentos están en proceso editorial. Sin embargo, vamos a lanzar unos documentos preliminares. Los podrán encontrar en la página de Ascofame a partir de mañana. Entonces ingresan a nuestra página oficial, verán una imagen, ahí le darán clic y podrán descargar los documentos a partir de mañana, por favor. Tenemos la mano levantada de una de las participantes. Wilmar, te pido el favor que le puedas habilitar micrófono y cámara a Yamile Murillo en caso de que quiera encender su cámara. Y mientras tanto vamos avanzando con una pregunta para el doctor Wilson. Doctor, realmente son dos preguntas. Una la realiza Andrés Cruz. ¿Se puede realizar una ECOE con un solo caso clínico que siga un orden en todas las estaciones o es obligatorio que se realice con varios casos clínicos? Y la segunda pregunta que nos hace es, ¿cuántos ítems mínimos de evaluación debe tener cada una de las estaciones de ECOE? Doctor Vélez, por favor. Claro que sí, bueno, dando respuesta entonces a la primera pregunta, pues mira, lo que pasa es que hay diferentes formatos, o lo que dice la literatura es que hay diferentes formatos de COE, ¿sí? Hay ECOES, que es la que normalmente venimos implementando en el premio al mejor interno, donde cada estación es totalmente independiente a la siguiente, pero hay evidencia y hay, y digámoslo, descripción de muchas universidades donde se realizan a partir de un solo caso clínico diferentes estaciones encadenadas. Entonces el estudiante inicialmente, por decir algo, hace el triaje del paciente, en la siguiente estación hace la atención del paciente, en la siguiente estación, digámoslo, interpreta los paraclínicos que se le pidieron al paciente en urgencias, luego la siguiente estación es el mismo paciente en la sala de hospitalización, sí, se puede realizar, pero tenemos que pensar que como esto es una seguidilla de estaciones, es un carrusel, y para que se pueda ser implementado, digámoslo, en esa seguidilla, pues implicaría que el estudiante ingresa a una estación, pero las demás no van a estarse ejecutando, pues porque no puede ingresar alguien por hospitalización cuando no ha estado en triaje. Ahora, se podría hacer si la competencia específica de ese caso, por ejemplo, de hospitalización, no requiere nada de las estaciones anteriores. Es decir, se puede hacer, pero hay que pensarlo muy bien, cómo encadenar o cómo separarlas para poder, digamos, que los estudiantes puedan pasar por todos esos carruseles y pues que la prueba pueda tener digamos, esa dinámica que tiene la ECOE, que es de dar como esa seguidilla pues de las estaciones. Con respecto a la segunda pregunta, si mal no recuerdo, es como cuántos ítems de evaluación debe tener cada una de las estaciones, algo así, ¿cierto, Marcelo? A Sí, es ver, correcto.
Pues la recomendación, igual que en los escenarios de simulación clínica, es que los resultados de aprendizaje a evaluar no sean más de 2 o 3 resultados de aprendizaje, ¿sí? Es la recomendación, digamos, más común que uno se encuentra, no es que sea la única, porque hay experiencias donde se evalúan hasta 4, 5, 6 resultados de aprendizaje en una misma estación. ¿Esto qué implica? Que la estación sería mucho más larga, ¿cierto? Y requiere mucho más detalle en su diseño para poder que todo pueda ser observable, ¿sí? Pero digamos que en términos reales lo más común es que una estación evalúe 2, máximo 3 resultados de aprendizaje. Ahora, si está hablando de la herramienta evaluativa como tal, llámese lista de chequeo, rúbrica, lista de cotejo, cada una de ellas, pues desde la literatura tiene recomendaciones. Por mencionar algo, cuando se habla de rúbricas, la recomendación es que no se tengan más de 10 criterios a evaluar dentro de una rúbrica. ¿Por qué? Porque entonces los profesores se van a distraer mucho por el gran número de criterios, van a dejar de observar el desempeño del estudiante por observar la rúbrica extensa, ¿sí? Entonces ya cada uno tendrá pues como sus recomendaciones generales. No sé, creo que ya ahí, en términos generales, doy respuesta. Doctor Wilson, muchísimas gracias. Totalmente clara la respuesta. Ya tenemos habilitado el micrófono de Yamile Murillo. Puedes hacer tu pregunta. Te solicito amablemente que te presentes y realices la pregunta. Yamile, por favor. Hola, muy buenas noches. Mi nombre Buenas es noches, Yamila te escuchamos. Murillo, estudio en la Universidad Uni Remington, aquí en Medellín, y pues tengo una dudita. Estudio en el área de la salud en regencia en farmacia y me gustaría saber si se planea en un futuro que si el ECOE será un examen nacional obligatorio similar a la del SABE Pro o a los exámenes de residencia médica. Yamile, muchísimas gracias. Creo que esa pregunta te la puedo contestar. Entonces, en términos generales, doctor Botelo, ¿quiere orientarnos ahí un poquito cómo lo hemos pensado desde el Comité Nacional No, de no, Simulación Clínica? adelante, adelante, doctora. Usted puede. Muchísimas gracias, doctor Botelo. Bueno, entonces, nosotros en este momento, en el marco del Premio al Mejor Interno, estamos realizando una ECOE regional cada año. Esto con el fin de fortalecer las capacidades docentes e identificar también las capacidades institucionales que se tiene para realizar la prueba. Como mencionaba el doctor Wilson hace un rato, pues es uno de los requerimientos, ¿no? Y uno de los retos que tenemos y es fortalecer talento humano con respecto a la implementación de esta prueba. ¿Qué se proyecta desde Ascofame? Si bien la estamos haciendo en este momento regional, se hace únicamente para 12 internos a nivel nacional, pero en algún momento se pretende poder realizar estas pruebas a nivel regional. Un sueño sería poder tener este tipo de pruebas como ya existen en otros países, o sea, realizar la ECOE para optar por el título de médico o para hacer el proceso de ingreso a residencia o para hacer los procesos de recertificación. Pero en este momento, esto se hace en muchos países en el mundo, se hace en España, se hace en Estados Unidos, se hace en Canadá, o sea, esto ya es una realidad. Sin embargo, en este momento no tenemos las capacidades a nivel de país para poderlo realizar de esta manera. ¿Qué estamos haciendo desde Ascofame con el sueño de mejorar la calidad en la educación médica? Fortalecer no solamente los lineamientos y que haya una claridad y que todos hablemos en el mismo idioma, sino también fortalecimiento de talento humano. Esa es en términos generales la respuesta que te puedo dar. No sé, doctor Botelo o doctor Vélez, si quieren complementarla de alguna manera. No, yo creo que está bien. Lo importante es, como lo decíamos ahora, que un examen, en este caso, como decíamos, el pretexto del ECOE, nos sirve para poder valorar esos resultados de aprendizaje que están propuestos en la parte médica, pero también podemos extrapolar diferentes estrategias evaluativas en otros programas y en otros niveles de formación, como muy bien usted lo dice, no solamente para entrar a residencia, sino también como lo hacen en España, al menos en medicina crítica, que para pasar de tercer a cuarto año se hace una evaluación
con todas las competencias coatrices y a partir de ahí se mira cuál es, no porque pase o pierda, sino básicamente cuál es el acompañamiento que tiene ese residente durante los siguientes años. Básicamente es eso. Gracias. Gracias, doctor Botelo. Bueno, acá hay una pregunta que va dirigida realmente a los dos. Entonces, si una estación dura 10 minutos, ¿cuánto tiempo le damos a la retroalimentación y con qué metodología la hacemos? Entonces, me gustaría que contestemos esta pregunta con dos miradas. Doctor Botelo, por favor, hágalo bajo la mirada de un escenario de simulación tradicional fuera del marco de una ECOE. ¿Cómo estaría estructurado? Doctor Wilson, me gustaría que nos explique en términos generales cómo se hace la retroalimentación en el marco de una ECOE. Entonces, vamos primero con el doctor Botelo y seguiríamos con el doctor Wilson. Doctor Botelo, por favor. Como le dicen los lineamientos, nosotros debemos preparar al estudiante inicialmente con un pre-briefing y un briefing, ¿cierto? Eso es una parte importante. Luego viene un escenario estructurado, pero luego viene ese debriefing, como lo hablamos, un debriefing efectivo, que en el caso de no de la evaluación, sino de una actividad dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, debe tener un tiempo necesario para poder que el aprendizaje se dé. De acuerdo a ese resultado de aprendizaje que propuse para ese escenario, yo debo tener el tiempo necesario. Muchas veces, antes se hablaba incluso que 2/3 partes eran del escenario y la otra tercera parte estaba entre un brief pequeño y un debriefing al final. Y eso ha ido cambiando casi en algunas partes. Podemos decir que tanto el brief es tan importante como el escenario, como ese debriefing o ese diálogo que se está haciendo. Entonces, el tiempo generalmente es un tiempo que dura incluso el mismo tiempo que dura la simulación clínica. Es supremamente importante. Yo puedo hacer un escenario de 5 o 10 minutos para poder hacer un aprendizaje posterior en ese diálogo de debriefing que va a durar pues el doble incluso de tiempo en esos escenarios. Ese digamos que es más o menos lo que se ha ido estableciendo y de acuerdo a nuestras recomendaciones es importante tener una preparación con un pre-briefing, un briefing, un escenario estructurado de acuerdo a esos diseños y un debriefing efectivo que facilite esa reflexión, ese diálogo abierto. Y lo importante como mensaje es que no puede ser como lo hacíamos hace algún tiempo, como hagamos el escenario que es lo más importante y luego el debriefing, el tiempo que quede, ¿no? El debriefing es igual o incluso más importante que el escenario. Doctor Botelo, muchísimas gracias. Doctor Wilson, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya ahora desde el punto de vista de la ECOE, entonces tenemos primero que tener claro, o sea, de dos puntos de vista. Una cosa es una ECOE formativa y la otra cosa es una ECOE sumativa, ¿sí? Y eso lo van a ver precisamente, esa inquietud, cuando lean los lineamientos va a estar ahí claramente resuelta. A ver, si estamos hablando de una ECOE formativa, la recomendación como tal es que luego de un escenario, por ejemplo, de 10 minutos, como nos lo dicen en la pregunta, si por ejemplo luego de un escenario de 10 minutos, usted debería agregarle a la estación entre 2 y 3 minutos más para que el instructor o el observador pues haga la retroalimentación del estudiante, ¿sí? ¿Cuál es la metodología específica para poder realizar la retroalimentación? En realidad hay muchos tipos de estrategia de brindar una adecuada retroalimentación o hacer un feedback. Nosotros en los lineamientos damos unas en particular y específicamente pues hablamos de un método que se llama el método DICS, que básicamente lo que se sugiere es que primero el evaluador de la estación le sea objetivo y, digamos, haga una descripción de qué fue lo que observó en lo que el estudiante de pronto debe de mejorar, también resaltando lo bueno, pero específicamente qué debe de mejorar. Luego de esto, que le indique por qué es importante mejorar eso. O sea, cuál es la consecuencia de que si no mejora esto, en qué puede afectar eso al paciente, porque finalmente hablamos de seguridad del paciente. Luego de darle, pues, como esta observación objetiva al estudiante, le damos la oportunidad para que el estudiante, digamos, sea quien se comprometa de una manera cómo va a mejorar esas observaciones o qué puede hacer para tratar de que en la atención de un paciente real eso no vuelva a suceder.
Y finalmente, bueno, nuevamente el instructor llega para complementar, digamos, ese plan de mejoramiento que el estudiante mismo se hizo en un primer momento, pero que finalmente el instructor como instructor, pues lo va a guiar de pronto a mejorar eso, ¿sí? Es una recomendación general, pues, de la retroalimentación. Eso implica que las estaciones, regresándome, no va a durar 10 minutos, sino que va a durar 13. Y eso aumenta, obviamente, el tiempo de duración de la estación. Ahora bien, si hablamos de una ECOE sumativa, ¿sí? La retroalimentación y la metodología cambia un poco. ¿Por qué? Porque así como en la simulación clínica es importante el bienestar psicológico del estudiante, sí que es cierto en una ECOE sumativa. Si hacemos la metodología de retroalimentar inmediatamente posterior a la estación, que es lo que se hace en la formativa, corremos el riesgo de que el estudiante sea afectado psicológicamente y su desempeño se vea afectado en la siguiente estación. Por eso la recomendación no es retroalimentar inmediatamente finalice la estación. La recomendación, ¿cuál es? En el caso de las ECOES sumativas, y es lo que implementamos nosotros en el Premio al Mejor Interno, finaliza la ECOE y hay una reunión y se hace una retroalimentación grupal, donde básicamente digamos, lo que se habla en esta retroalimentación es cuál era el desempeño esperado de los diferentes estudiantes en cada una de las estaciones, y son los mismos estudiantes quienes van analizando cuál es su desempeño y cuál es su brecha de aprendizaje en esa estación en particular, ¿sí? Obviamente, ya cada quien podrá hacerlo. Nosotros, digámoslo, por las dinámicas del premio no nos da para luego reunirnos de forma individual con cada uno de los internos y retroalimentarlos, pero en cada una de las universidades también se pudiese hacer eso, que luego se reúna con cada uno de los estudiantes, analicen cada una de las rúbricas con las que fue calificado o evaluado, y pues se realice una retroalimentación individual. Pero importante, no retroalimentar en ECOES sumativas justo inmediatamente luego de cada estación. Doctor Wilson, muchísimas gracias por la claridad en su respuesta. Tenemos bastantes preguntas en el chat. Entonces, las preguntas relacionadas con los talleres de ECOE o con la formación en ECOE o simulación, la contesté directamente en el chat. Nos pueden contactar a Scofame, escribir a nuestro correo institucional, o también les dejé mi correo para que hagan pues la solicitud de la oferta que requieren específicamente. Las preguntas relacionadas con la conformación de los comités para la organización de la ECOE, cómo se estructuran los perfiles, esto está muy detallado en los lineamientos de ECOE. Sabemos que este documento va a ser una gran herramienta para la realización de ECOES en sus instituciones, entonces no nos vamos a detener en este punto por ahora. Si nos da tiempo más adelante, lo mencionaremos. Esta pregunta la hago abierta para que cualquiera de los dos expertos la conteste. Es una pregunta bien interesante que nos direcciona también hacia la formación integral de los profesionales. Entonces, el doctor Jimmy Vallejo nos dice, muchos de las ECOE se centran en el conocimiento clínico. ¿Valdría la pena hacer ECOE que tenga un porcentaje en habilidades socioemocionales? No sé si doctor Botello o doctor Vélez quieren contestar la Bueno, pregunta. Doctor Wilson se congeló. Se quedó congelado. Bueno, voy a hacerle yo. Mire, Perfecto, doctor. obviamente no quiero ir en contravía de los lineamientos, y obviamente no, pues no es que no lo sea, pero efectivamente aquí hay que articular los resultados de aprendizaje que Ascofame ha ido construyendo desde hace varios años. En los resultados de aprendizaje hay unos resultados de aprendizaje y unos dominios y competencias que son genéricas y específicas, y especialmente habla de todo lo técnico, lo no técnico, ¿sí? Y yo creo que eso es algo supremamente importante, y que el ECOE finalmente también debe empezar a valorar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en el ECOE, y específicamente hay algunas universidades que hacen exámenes de ingreso de residencia, pero no solamente esto, sino también lo que ha sucedido en otros países, que se evalúa tanto lo técnico como lo no técnico, tal cual como lo dicen, lo hablan como de competencias emocionales, ¿cierto? Pero hay una cantidad, no solamente nos quedamos en las competencias, habilidades socioemocionales que habla Jimmy, pero básicamente aquí es cómo esas competencias no técnicas
o genéricas, dependiendo del enfoque que se quiera dar y, pues, y la estructura que se tenga, yo puedo hacer la evaluación tanto técnica como no técnica y puedo hacer esas habilidades socioemocionales porque precisamente es una de las cosas en las que más se ha enfatizado la simulación clínica y las evaluaciones y es fortalecer en este caso todas estas competencias no técnicas. Creo yo que un arma muy importante, es un as bajo la manga supremamente importante, fortalecer las competencias no técnicas genéricas con la simulación clínica y el ECOE nos puede ayudar también a retroalimentar, obviamente dependiendo, como lo decía el doctor Wilson, si es sumativa o formativa. Eso digamos que es lo que le puedo decir, doctora Marcela. Muchísimas gracias, doctor Botelo. Y acá yo adicionaría que es fundamental tener, recordemos que la simulación y las estrategias de evaluación en simulación deben estar totalmente alineadas a nivel curricular, ¿no? Entonces yo debo tener una alineación entre la teoría, la simulación y la práctica. Esto es fundamental. Entonces yo evalúo lo que enseño, ¿sí? Y una gran orientación que tenemos es el documento de resultados previstos de aprendizaje y procedimientos del internado. Acá, para hacer mucho énfasis, el doctor Botelo lo mencionó, tenemos unos dominios de competencias genéricos y unos específicos, y dentro de estos dominios de competencia genéricos se mencionan algunos componentes de la parte emocional y adiciona una pregunta que está en el chat, la parte de trabajo en equipo. Entonces, claro, lo puedo evaluar, lo puedo incluir, puedo diseñar rúbricas específicamente para evaluar este tipo de competencias. Y realmente el trabajo en equipo es un componente fundamental en los procesos de evaluación de la formación médica de pregrado, posgrado y de PP. El doctor Wilson tuvo dificultades con su señal de internet. Tenemos muchísimas preguntas en el chat, sin embargo, ya tenemos que empezar a hacer el cierre de nuestro webinar, que ha sido bastante exitoso. Vuelvo a mencionar que los documentos estarán disponibles en nuestro sitio web a partir de mañana para que descarguen la versión preliminar y próximamente los tendremos ya con diseño editorial para que puedan ser referenciados. Entonces, Doctora sí, Adriana, señor. no, y perdón por interrumpirla, pero también decirles, sobre todo en las regiones, que vamos a estar en algunas regiones desde este año, obviamente el otro año, conversando acerca de estos lineamientos con un poquito más de profundidad, ¿cierto? Entonces, a las personas de Bucaramanga, que este viernes vamos a estar allá en Bucaramanga, no sé si lo podía decir, pero bueno, ya lo dije, vamos a estar allá en la UIS este viernes a las 7 de la mañana. Pueden contactar pues a sus decanos, pero también si son de otras facultades, allá en la UIS estarán invitados y esto mismo Escofame va a ir haciendo actividades en algunas partes del país precisamente para poder socializarlas, no solamente el documento, sino que conversen con nosotros, los miembros del comité, me van a estar acompañando los otros miembros del comité de simulación clínica, de las asociaciones de facultades de salud. Doctor, muchísimas gracias. Sí, definitivamente lo podía mencionar. Estaremos dando a conocer los lineamientos en mayor detalle. Este es ya un segundo acercamiento que tenemos, pero confiamos que estos lineamientos no solamente van a ser útiles para nuestro país, sino también para varios países de Latinoamérica. Somos pioneros en la creación de este tipo de documentación. Recibimos excelentes comentarios, no solamente de nuestros evaluadores nacionales, sino también internacionales. Doctor Botelo, ya para cerrar el webinar, me gustaría que nos deje un mensaje con respecto a estos lineamientos de simulación clínica, el éxito en la implementación de las facultades. Yo voy ya que el doctor Wilson no está, bueno, ya llegó, creo que ya llegó. Eh, yo creo que es importante trabajo colaborativo de toda la comunidad, de todas las facultades de salud, em, que entre todos pensemos en la simulación clínica como pedagogía, como currículo, como didáctica, que efectivamente nos sirva como estrategia de enseñanza-aprendizaje, que el hecho de poder simular nos va a ayudar a que cuidamos al estudiante, cuidamos al profesor y cuidamos al paciente. Y yo creo que eso es supremamente importante. Los egos quedan a un lado
con estos lineamientos. Aquí ASCOFAME ha querido articular y todos son bienvenidos. En el comité, cada vez el comité se vuelve más grande por la participación y los lineamientos pretenden hacer eso, que le sirva a la sociedad y que podamos mejorar y cuidar a nuestros estudiantes, profesores y a nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor Botelho. Definitivamente, el trabajo colaborativo nos ha llevado lejos hasta ahora, ¿no? Y ha enriquecido bastante la construcción de este tipo de lineamientos y de iniciativas. Doctor Wilson, veo que ya está en línea. No sé si puede encender su cámara y darnos un mensaje que se deben llevar los asistentes a este webinar con respecto a la implementación de los lineamientos de COE en sus instituciones. Doctora Creo Adriana que, Marcela, no sé creo si que no está el doctor. Yo quería pues como decir, mire, yo creería un mensaje que yo me llevo porque fui revisor de esto es que tengamos en cuenta los lineamientos para poder implementar los comités. También si se hace esos comités y el trabajo es colaborativo y cada uno tiene en esencia su función, los pormenores de la tecnología del espacio se dan. Aquí el doctor Wilson y el doctor Jason han sido pilares fundamentales en el país porque han podido ayudar a demostrar que con pocos o muchos recursos se pueden hacer muy buenos ECODIS. Y esa ventaja o esos logros se han dado, aparte del liderazgo de Escofame, es por la organización de los comités y que usted también ha liderado desde el momento en que llegó a Escofame y que yo creo que eso es lo más importante, el trabajo colaborativo y que hayan comités, que los comités estén establecidos, yo creo que es supremamente importante y que el ECOE debe servir también para formarlos. Eso, digamos, es lo que puedo decir, pues, como revisor de los lineamientos de COE. doctor Botelho, muchísimas gracias. Mensajes muy valiosos y poderosos. Agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron hasta esta hora en el lanzamiento nacional de los lineamientos nacionales para la implementación de simulación clínica y de COE. Por favor, visiten nuestro sitio web. Allí encontrarán los lineamientos y no duden en contactarnos en caso de querer realizar el diplomado de simulación clínica o los talleres con respecto a COE. Estaremos próximamente en el marco de FLASIC realizando un taller en ECOE. Entonces también los esperamos. Muchísimas gracias y buena noche para todos. Nosotros debemos